Buenos días, muchachos. Eh, Días pasados, clases pasadas, habíamos visto lo que había sido la gran diferencia entre izquierda y derecha, cómo surgen esos términos y la manera como surgen esos términos y cómo se instauran en la historia no es la misma manera como actualmente están, ¿sí? Hoy por hoy es demasiado anacrónico mirar con los mismos ojos de la Revolución Francesa la distinción entre izquierda y derecha. Listo. Entonces tenemos normalmente y muy extendida y erróneamente la concepción de que izquierda es una cosa asociado a políticas socialistas y derecha es otra cosa asociada a políticas conservadoras y religiosas. Y no necesariamente es así. Tiene que ver, pero no es algo que lo defina. ¿Listo? Entonces, la antigua tradición, pues era algo supremamente monolítico, en el que a un lado está la derecha y a un lado está la izquierda, y hay una centralidad que solemos llamar centro, que se supone que es esas personas fajardosquis, pero que en realidad son de derecha, o son de izquierda, pero que son una figura que media entre ambas posturas sin favorecer a ninguna. ¿Listo? Y la clase hoy es el espectro político. ¿En qué punto, de acuerdo a lo que usted piense políticamente, en la vida más cotidiana, en la cosa más normal, ya hay una opinión política sin que usted se dé cuenta, sin que usted le interese la política y usted solo quiera ver youtubers y cosas así? En cosas que usted opina normalmente, en cosas que usted le da like o comparte, ahí ya hay una opinión política implícita, aunque usted no lo sepa. Y con comentarios sueltos, con chistes bobos, con chanzas, con memes, con tipos de música, con posturas re sencillas y re cotidianas como el aborto, la adopción homoparental, la llegada de extranjeros, el control de la religión, todas esas cositas van influyendo en la postura política que uno tiene dentro del espectro de posibilidades que hay. Entonces, eh, eso, ese espectro, como es tan amplio, no es posible encasillarlo en izquierda, derecha, porque sería muy impreciso. Hay cosas que tiene la izquierda que no necesariamente son de derecha, pero tampoco son de un pensamiento socialista. Entonces, normalmente el espectro político se había diseñado en una línea recta, derecha o izquierda, pero eso no daba respuesta a las suficientes posturas geopolíticas que se han venido tomando a lo largo de la historia. Entonces, tenemos por otro lado un diagrama más bidimensional, donde se aproxima bastante a la realidad, donde está guiado por unos ejes de qué tanto, eh, qué tanta libertad se le da al pueblo, o sea, qué tanta inferencia, qué tanto poder ejerce el que manda, y eso es una variable para medirlos, ¿listo? Y la otra es las medidas económicas, ¿sí? Qué tanto infiere el Estado en la planificación económica y qué tanto se desentiende de esa postura. Pero hay otra postura, hay otra manera de entender ese espectro político en el que uno puede estar ubicado. Uno siempre está ubicado en un espectro político, aunque uno diga que es apolítico, que eso no lo entiende, que eso no le interesa. Mentiras. Sí, los únicos que están fuera de ese sistema son los niños. Y eso, porque no entienden mucho del tema y no tienen por qué entenderlo. La niñez es para vivirla. Pero uno ya con los conceptos preconcebidos y acercándose ustedes a la mayoría de edad, sí están muy próximos a tener una posición política. Esta clase en ningún momento intenta decirles qué posición política deben tomar,
ni cuál es la mejor, simplemente para que ustedes describan su pensamiento y puedan ubicarse de acuerdo a lo que sienten que es su relación con el mundo. ¿Listo? Entonces, eh, les hablaba que teníamos un, un espectro, primero, lineal, luego bidimensional, que es un cuadrado en el que está guiado por qué tanto libertad económica, qué tanta control de la economía, qué tanto control de la economía posee el Estado. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Eh, el modelo que os postulo está guiado por tres variables. Entonces, la primera variable es qué tanto el Estado, repito, interviene en la economía. Y no solo interviene en la economía, sino es la manera como interviene en la economía es para colectivizar los recursos, para repartirlos, para que haya una apropiación de la producción por parte de todos. Listo. Es colectivo, es comunitario, es comunismo, podría decirse, que sería el extremo más allá de la línea, aunque en la línea que ustedes tienen en la gráfica que les he enviado sale socialismo, ¿vale? Entonces, eso es un extremo de la variable. El otro extremo, ¿se acuerdan del Rey Sol? Del ministro de Finanzas del Rey Sol de Jean-Baptiste Colbert, que propone laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Listo. Eso es una manera disimulada de decir liberalismo, ¿vale? Entonces, es lo contrario. Cuanto más prime el poder individual, cuanto más domine el individualismo y que el Estado no intervenga en nada, porque es que yo mando en mi propiedad privada. Y es mi propiedad privada y probada, yo puedo hacer lo que quiera, y es mía y mí para que yo me la ponga. Incluyendo si es el Amazonas, incluyendo si es un páramo, incluyendo todo. Y yo puedo pagar con mi empresa lo que yo quiera porque pues el Estado no debe intervenir en nada y nada de nada. Es decir, si yo quiero hacer un acuerdo, si es injusto, pero hacer un acuerdo con un trabajador, pues lo hago y se me respeta porque nadie puede intervenir en mi ley. Listo. Eso es dejar hacer. Que el Estado no intervenga en nada de la economía, pero en nada. Y que la libre empresa pues pueda surgir. Listo. Ese es el otro extremo. Entonces, eso es ya ser muy los fantasmas de Scrooge, ¿sí? Así como era Scrooge, que tiene una libertad total en la economía, ¿vale? Entonces, eh, en ese orden de ideas tenemos una serie de escuelas que no hemos visto, pero que iremos viendo a lo largo del camino académico. Entonces, en el extremo socialista está Carlos Marx, que propone el socialismo y propone el socialismo como la colectivización de los medios de producción. Eso lo veremos más tarde en filosofía. ¿Listo? Entonces, propone que todo lo que se produzca sea para todos. Eso no quiere decir que las cosas sean de todos. Es decir, que esta chaqueta, que esta camisa sea de todos, no. Sino que hay unas empresas, hay unas fábricas que producen todo lo que se consume. Y eso que se consume, ser dueños de las fábricas, de lo que se consume, de lo que se produce. No necesariamente que todo sea de todos, porque pues en ese orden de ideas seríamos nómadas. Listo. Entonces es colectivizar los medios de producción para poder repartir el excedente de la producción. Listo. Después viene la escuela keynesiana, que ya es como un marxismo, que propone un estado de bienestar. Que el Estado produzca. Recordemos que es el Estado, ¿no? Tenemos muy bien claro qué es el Estado. Entonces, que el Estado debe producir un empleo, debe producir una cantidad de puestos y debe invertir en obras públicas para que al invertir en obras públicas genera trabajo y al generar trabajo genera ingresos. Al generar ingresos puede generar impuestos y con esos mismos impuestos puede pagar las obras y puede pagar los puestos burocráticos porque esa gente puede tener mayor acceso a la universidad de sus hijos y puede, sí, como un círculo en el que el Estado es el que genera bastante bienestar, pero ese bienestar va generando al mismo tiempo impuestos, va generando recursos y va autoalimentándose. ¿Listo? Eso sería el keynesianismo, que tiene fuertes políticas sociales. Digamos que
ese estado de bienestar, de garantizar a la gente la salud y la educación desde la cuna hasta la tumba, pues es algo muy parecido al marxismo, pero en el keynesianismo se intenta promover eh, esa inclusión social sin abandonar el capitalismo. ¿Listo? Entonces, lo veremos más a profundidad después. Eso es como un esbozo muy escueto. Tenemos la escuela monetarista, después tenemos la escuela austríaca, que cada una va aumentando en el grado de libertad. No puedo detenerme en cada escuela, pues porque este sentido de esta clase no va dirigido a las escuelas eh, económicas. Sí lo vamos a ver, pero todavía no. Listo. Me detuve en las dos primeras, más por contextualización, y así uno se va dando cuenta cada una cómo se va liberando de las políticas sociales. ¿Listo? En el keynesianismo no se abandona, en el monetarismo se abandonan, pero todavía se tienen presente. Y en la escuela austriaca, pues, eh, digamos que se promueve más la libertad personal, la libertad de em, circulación del dinero y esto. Lo veremos más a profundidad, claro. Entonces, esa no es la definición exacta ni aproximada, pero es un esbozo. ¿Listo? Entonces, eso en el eje de análisis, donde puede estar parado uno de acuerdo a su cantidad, a su gusto sobre las posibilidades económicas. Entonces usted dice, no, me gusta más este, más este, más este. Eso ya le va dando un indicativo de dónde está parado usted políticamente. ¿Listo? Luego tenemos eh, respecto al eje político. El eje político nos habla del poder, qué tanto control político puede ejercer. ¿Les gustaría a ustedes que tuviera un gobernante? Entonces, si a ustedes les gustaría que un gobernante tuviera un puño de hierro, que gobernara, mejor dicho, a lo maldita sea, ¿sí? Entonces, eso es totalitarismo o autoritarismo. Es decir, que el tipo ejerce su autocracia, su poder y si no me entendió, pues un palazo, en el mejor de los casos un palazo, porque los autoritarismos a lo largo de la historia se han demostrado de maneras bastante ignominiosas. Ya en el otro extremo del autoritarismo tenemos la acracia. A significa sin, Kratos, poder. El dios del poder, no Kratos. O cracia, que significa poder. Entonces, acracia es sin poder. O, por decirlo así, anarquía. Pero la anarquía es algo mucho más complejo. Entonces, pues, lo ponemos más como acracia o voluntarismo. También se le suele conocer porque en el voluntarismo se promueve que los individuos puedan ejercer su, su capricho y su voluntad de acuerdo a unos principios morales básicos, pero que no haya necesidad de policía, no haya necesidad de orden, no haya ni siquiera necesidad de límites. Y esto hoy por hoy es una utopía. O sea, digamos que este sí no se ha cumplido nunca, porque pues el voluntarismo tiene maneras de aproximarse, maneras de experimentarse, como en la Comuna de París, pero es que la Comuna de París no duró ni un mes. Entonces, son maneras en las que la sociedad ha soñado, o personas de la sociedad han soñado, comunidades chiquiticas, en formar una comunidad feliz en estos tiempos, o en los tiempos históricos, porque en los prehistóricos todos vivían así. Pero en los tiempos históricos ya es muy difícil porque casi nadie se puede liberar de la figura de un Estado, de una figura de una ley, de un policía, de un leviatán, diría Thomas Hobbes. Entonces, tenemos ahí en la imagen tienen ustedes a Bakunin, que es el que promueve eso con Proudhon y Kropotkin. Pero eso no se ha logrado. Se han hecho experimentos, intentonas, pero siempre las han derrocado. Entonces, eso consiste en el eje de poder político. ¿Qué tanto poder político y militarista le gusta a usted? Porque el poder político hacia la fuerza necesariamente se ejerce por los militares. Eso no crean que es por la amenaza del infierno. Entonces, ¿qué tanto usted apoya el militarismo? ¿Qué tanto usted apoya que deba haber una mano dura todo el tiempo? Que todo el tiempo debe haber una persecución, un control total por la fuerza, por supuesto. ¿Y qué tanto usted se va alejando de esa postura hasta que llega un punto en el voluntarismo en que dicen, pues, nada de eso es necesario?
Listo. ¿Hasta qué punto gusta a usted esas ideas? ¿Vale? Luego tenemos el eje económico, el eje ideológico, que este es más difícil de definir. Tenemos por un lado el progresismo y por otro lado el conservadurismo. El conservatismo promueve las tradiciones. Los debates entre ambos postulados son meramente metafísicos. Por ejemplo, el conservatismo es más apegado a las tradiciones, a la religión. ¿Sí? En la imagen tenemos a Francisco Franco, que va de la mano fue de la mano todo el tiempo con la iglesia, con el poder religioso para validar su poder y para sentirse con un poder sagrado, además del militar que ya está investido. Entonces, el conservadurista promueve los valores tradicionales, la familia tradicional normalmente es pro vida, normalmente es alguien que rechaza las políticas eh, de... No son las políticas, rechaza cualquier noción de relación homosexual. O sea, porque eso no va incluido en la tradición. Y como no va incluido en la tradición, pues sale de pintura. Entonces, es alguien que el conservadurista normalmente promueve la religión. Le encantaría que la religión estuviera en el poder, o por lo menos que estuviera muy ligada al poder. Eh, como les conté que fue en la regeneración de Rafael Núñez, que la iglesia se toma otra vez el poder con el concordato que hacen. Y es promover también todos los valores tradicionales. Entonces, normalmente es el esquema de familia: papá, mamá, mamá en la casa, papá trabajando, la figura del papá heterosexual, de clase alta o aspirando a ser a clase alta. Mirar como bicho raro a la persona que no quiera seguir un ideal de respeto, como ser médico o abogado, por ejemplo, y la persona quiere ser artista, pues eso es como ser hippie, eso no está muy distante en ese orden de ideas del conservadurismo, ¿no? Cuando uno se va distanciando del conservadurismo, uno va encontrando que el progresismo promueve primero que todo y tajantemente la separación iglesia-estado, ¿sí? Entonces, ahí en la imagen que tienen la diapositiva, encontrarán a Benito Juárez, que es una persona que es bastante conservadora, pero él tiene la voluntad férrea de separar la iglesia del Estado. Dicen, no, pues, muy bonita la iglesia, muy bacano Jesús, la Virgen de Guadalupe, pero la iglesia manda en las almas y la política manda en la tierra. Entonces, después tenemos un cuadro de la Croix, que se llama La libertad guiando al pueblo. Y ese cuadro se asocia a la Revolución Francesa, pero es posterior a la Revolución Francesa, es de las revoluciones de 1848. Pero no nos distanciamos mucho del tema de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa es anticlerical. Es decir, no solo promueve la separación iglesia-estado, sino la eliminación de la iglesia, de cualquier religión. Acepta una serie de igualdades entre los seres humanos. Curiosamente, la Revolución Francesa no va a tener ni de cerca en cuenta a las mujeres, pero se suele asociar ese movimiento como la posibilidad en la que muchos otros movimientos sociales pudieron tener sentido, porque lo más fuerte que había que separar, que la iglesia y Estado, se logró. ¿Listo? Entonces, el esquema que tenemos es el siguiente: es un esquema de tres niveles, hacia arriba, hacia el lado y hacia el otro, como un cubo, largo, ancho y profundidad. Entonces, el color que ustedes ven en las imágenes corresponde a qué tan vigentes están hoy en día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usted en lo económico se siente como más de derecha, por decirlo así, más conservador, entonces usted va a ser un tecnócrata, o usted puede ser un capitalista liberal, o usted puede ser o sea, un partidario de la dictadura de Pinochet, dependiendo el nivel también de poder político que ejerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a usted le gusta que haya un poder político fuerte, agresivo, pero le gustan políticas progresistas, entonces usted tiene el comunismo cristiano, perdón, el pinochetismo, que es abogar por lo de Pinochet, o sea,
por la dictadura de Pinochet, porque él va a instaurar un modelo de la escuela de Chicago, Estados Unidos, que va a ser un experimento económico. ¿Listo? Va a aislar a la religión, pero no la va a suprimir, simplemente la va a aislar del proceso económico chileno. ¿Listo? Por ejemplo, el comunismo cristiano. You know, que es el comunismo, se supone que se suele asociar a la separación tajante con la iglesia y toda forma de eliminación de la iglesia. Pues no, porque mire, en el esquema ustedes pueden observar que el comunismo cristiano se halla en la parte conservadora, por lo tanto es cristiano. ¿Sí? Le gusta la tradición, le gusta su parte religiosa, pero al mismo tiempo le gustan las políticas sociales para todos, le gusta que sea incluyente, que sea colectivo eh, el proceso económico, listo, pero es un poco autoritario, pues porque no deja de ser comunismo, no deja de ser cristiano y no es muy eh, libre de poder, de manipular. Entonces, lo contrario al comunismo cristiano vendría siendo el anarquismo cristiano. El anarquismo cristiano sería como un voluntarismo, dejar que la gente sea cristiana, promover el cristianismo, pero sin poder del Estado, sin poder militar, sin poder que ejerza la violencia, simplemente que se promueva el cristianismo, pero que en ningún momento haya ley. Eso no se podría hacer, eso no sería, eso no es realizable aún. Hay teorías, hay gente que lo postula, hay gente que habla al respecto, escribe libros, pero eso en la práctica no ha sucedido nunca. Entonces, eso respecto, si a usted le gusta la parte social, pero le gusta lo conservador. Pero, por ejemplo, si lo contrario, a usted le gusta el capitalismo duro y crudo y al mismo tiempo le gusta el autoritarismo, pues tiene la tecnocracia, que tampoco se ha aplicado totalmente. Se han hecho intentonas, han habido políticas mestizas que han tenido un poco de tecnocracia y un poco de por decirlo así, autoritarismo, dictadura, ¿listo? Entonces, ese esquema, ese esquema así tridimensional nos sirve para poder entender más o menos la posición política en la que uno se puede hallar. Cada sistema lo vamos a ver a profundidad, por supuesto. Esto es un ligero esbozo simplemente como para que sepan todas las cantidades de posibilidades eh, del espectro político. Entonces uno puede ser de izquierda, pero hay unos niveles de izquierda. Se puede ser de izquierda conservador, puede ser de izquierda socialista, puede ser de izquierda, muchas otras posibilidades. Hay más de 9 posibilidades. Puede ser de centro, que puede ser un poquito de aquellos, ¿listo? El ejercicio ahí, al final de la diapositiva, hay un link en el que deben acceder, llenar el test, que no es muy largo. Ahí les va a dar un resultado sobre su orientación política. Son preguntas que no necesitan mucho análisis para poderlas comprender. Entonces, para que ustedes conozcan en este momento de su vida en qué parte del espectro político andan. Listo. Gracias.